Un programa más de la colección Paredes. Esta vez nos vamos a introducir en los centros de interpretación, museos del municipio de Santa Lucía. Nos encontramos en La Zafra, centro de interpretación del cultivo de tomate, donde podemos observar todos los elementos, todas las actividades en torno a él, desde la extracción de agua con un pozo, el cultivo en el exterior, todos los elementos del empaquetado, desde la introducción, el apartado, el meter en ceretos, la misma construcción de estos elementos, podemos observar. Además, hay un elemento muy importante que es el elemento vivo. Todavía nos quedan personas como Pino que trabajaron aquí en el empaquetado. Pinito, aunque su labor de trabajo se desarrollaba en Carrizal, con los betancores también venían a estos almacenes. Sí, aquí fui a Beneguera, también estuvieron muchas zafras en Beneguera, en Alguineguín, también estuvimos. ¿Y por qué venían al vecindario? ¿Por qué de Carrizal se desplazaban? Sí, los mandaba porque allí había menos tomate y los mandaba a las almacenes que había más tomate, porque tenía que... ¿A días enteros o venían por las tardes, noches? No, días enteros, y después por la noche ya lo iba por la casa. En la suelta del almacén, la salida tenía que ser un gentío, ¿no? Bueno, se trabajó mucha gente, tanto en Betancores como Mr. Piche, había mucha gente. Muchísima gente. ¿Y luego el desplazamiento a Carrizal? Pasamiento de Carrizal iban en camión, no te crees que iban en coche, en un camión. Amontonados atrás. Y a Beneguera iba también en camión, camión que no era sino tierra, porque era caminos de tierra. Camino de tierra. Pero también no pasamos muy mal, porque allá también estaba aquello bien. Beneguera estaba bonito. ¿Tiene buenos recuerdos? Buenos recuerdos. La verdad, yo trabajé, pero tengo buenos recuerdos. Porque ustedes cuando, por ejemplo, iban a Beneguera, iban en familia, en grupos de gente Sí, conocida. unas cuantas iba, 6 o 7 o 10. El recorrido de Carrizal a vecindario, todo lleno de tomateros por las orillas de la Bueno, carretera. 4 sitios de tomateros. Uy, por eso había tanto tomate. Tanta tierra Por plantada. eso trabajaba, iba 1 hora a comer corriendo y trabajaba hasta los domingos. De sol a sol, como decían antes. Por eso trabajaba mucho. Por eso dice hoy que desaparecer el tomate así en Canarias es raro, claro. También está metiendo ahí en Marruecos mucho tomate y Almería. Entonces se enfadaban entre ellos. ¿Y saben cómo arreglaban los enfados? Presentamos aquí al Centro de Interpretación del Pastoreo, situado en la localidad de Casapastores, un centro que un poco reivindica la historia de Canarias en cuanto a la tradición ganadera, situada además aquí, en este lugar donde se asentaron una serie de familias que vivían de ello. El Centro del Pastoreo no solo nos va a hablar de lo que es la actividad ganadera, sino toda una serie de actividades que se relacionan con ella. El pastor, su familia,
eran además diestros en fabricarse una serie de instrumentos que eran necesarios para la labor de dicho pastoreo. El pastoreo provee de carne, provee de lana, provee de leche y queso, pero además necesita también una serie de herramientas y de objetos como los cencerros. Exactamente, sí. Eso es, y la lana. Eduardo, ya tenemos el museo, tenemos el espacio, pero a esto hay que darle calor, ¿no? El pastor hacía algo más que cuidar el ganado, ¿no? De todas maneras lo hemos visto un poco con este colegio que tuvo la gentileza de venir, ¿no? Porque el pastor también tenía eso cuando nosotros íbamos con él, o sea, tenía esa gentileza de contar su experiencia, su vida, en relación con su profesión sobre todo, ¿no? Pero tenía esa gentileza, o sea, hemos hecho lo mismo que, digamos, ellos han tenido el detalle de hacer o la deferencia de hacerlo con nosotros. Muchos pastores eran multiprofesionales. Tú estás haciendo una actividad ahora. Multiprofesionales y bastante ingeniosos en la forma de buscarse los recursos que por supuesto no tenían. Por ejemplo, ahora estoy cosiendo el collar para una cencerra. Vale, yo he tenido la posibilidad de conseguir la hebilla en la ferretería, ellos no tenían esa posibilidad, imagínate en aquel entonces donde habría una ferretería, ¿no? O sea, ellos mismos se fabricaban sus hebillas pues a base de vergas gordas que encontraban por ahí, exactamente, y se fabricaban Y fíjate, Paulino, las hebillas incluso que ellos fabricaban eran más eficaces que las que hoy consigo. Yo tengo problemas, porque estas hebillas aquí están escondidas, sí, porque no están soldadas. En cambio ellos conseguían con el cierre de la verga, que le hacían un nudo determinado especial con la misma verga, que la arrancaba. Exactamente, porque muchas veces el enganche de los cuernos entre cables unas con otras hace que se abra la hebilla, pierdas el collar y pierdas la cencerra, que es lo que realmente es valioso. Cuando hablamos de multiprofesión, aquí me estás mostrando una de esas inteligencias de práctica, del cómo fabricar una lerna con el material que tienen a mano. Esa me resultó muy curiosa, porque normalmente hemos encontrado lernas antiguas, ¿no? El pastor no usaba agujas para coser, o sea, la lerna es hacer un agujero, retirar y por ese agujero meter la correa, ¿no? Encontrar un alambre acerado, afilarlo. Fíjate, este alambre provenía de llantas antiguas, de las llantas de las motos que eran de radio, Los radios porque sabían que era un acero muy bueno. Y aquí te digo, la curiosidad que tuvo este pastor, pues esto es una reproducción de una antigua. La madera normalmente cuando le metes la punta acerada se suele rajar. Pues seguramente este hombre tuvo la oportunidad de quitarle el dedal a su mujer, ¿no? Y le sirvió de casquillo para que la madera ahí no se... Y sobre todo para que le diera más consistencia al encabamiento de la madera con el metal, ¿no? Otro de los centros de interpretación de nuestro municipio, Santa Lucía, son las salinas de Pozo Izquierdo. Salinas que tuvieron mucha relación con la pesca hasta el siglo pasado, porque era la sal el elemento con el que utilizaban para conservar los pescados. La costa de Gran Canaria, desde Bañaderos hasta el Castillo del Romeral, estaba salpicada de salinas como estas, unas mayores y otras menores, unas salinas como las de Bañaderos sobre roca y otras en terreno arcilloso de esta planicie. Destacar en una salina las siguientes partes. El tomadero era una acequia por donde el agua penetra desde el mar a un estanque que se llama el estanque acumulador. La característica del tomadero es que no se necesita energía para introducir el agua al estanque, ya que entra por su propia presión al subir la marea.
Cuando la marea baja, lo que se hace es que se le pone una compuerta al estanque para que el agua no vuelva al mar. Salinas que el viento forma, salinas de voz izquierdo, soplando sobre la punta, con horas de marisueño, sopla el viento en la salina, empujando tierra de El estanque acumulador, comentado anteriormente, es un gran alberca que lo que hace es acumular el agua que hemos recogido del mar. Desde él y a través de un molino de viento, el agua era izada hacia unos estanques con muy poca profundidad, denominados cocederos. Le llamaban cocederos porque ahí es donde empieza el sol a evaporar agua y cada vez el agua que queda va teniendo una mayor densidad de sal. Al estar los cocederos más altos, el agua va a ser distribuida por su propia presión a lo que llamamos ahora los tajos. Cientos de pequeños estanques con muy poquita profundidad son irrigados con agua salada, ya con bastante densidad de sal, que en 2 semanas o 3, dependiendo de la insolación, van a evaporar el agua restante y depositar la sal en esto. La industria del gofio tiene una estructura compleja. Desde que llega el millo al molino, va sufriendo una serie de procesos que terminarían con el gofio, con la harina. Pero el millo, una vez llegado, hay que cernirlo, tostarlo, pasarlo por la rueda. O sea, es un proceso que tiene su complejidad. De ahí toda la maquinaria que observamos en esta fábrica. Otro de los museos del municipio es el Centro de Interpretación del Gofio, situado en la localidad de Doctoral. Este instrumento, esta industria, fue adquirida por el ayuntamiento a la familia que lo estuvo explotando más de 50 años para convertirlo en un centro donde pudiésemos observar todo el proceso de elaboración del gofio, desde la plantación del millo, la recolección, el secado, el desgranado, tostado y luego pues molido en esta industria. Nosotros recordamos a qué aparcero no tenía las 3 o 4 cabras airas en el corral, ¿no? Y aprovechaba. De hecho, en Canarias no se habla de agricultor, sino se habla era la persona que el labrador,
y el labrador tenía tierras, pero tenía también ganado, el cochino, la cabra, la ovejilla, algunos Sí, alburos. yo creo que nuestros padres, sí, nuestros padres y nuestros abuelos en esta situación actual que nosotros tenemos de crisis, ellos la hubieran sorteado mucho mejor, porque ellos tenían vamos a ver, por su trabajo, sabían solucionar su propia subsistencia. Esas cabritas que teníamos al lado en el corral de los tomateros, con ellas, pues no sé si te pasó a ti, pero mi padre ordeñaba por las tardes, o sea, cenabas leche, desayunabas leche, y si de niño estabas muy harto del potaje de coles, pues también almorzabas leche, aparte del quesito que pudiera hacer la vieja. Y si había que hacer queso, te comías el suero. Entonces ellos, con el trabajo que les daba una remuneración de jornal, conseguían ahorrar más que lo que nosotros conseguimos, porque solucionaban buena parte de la subsistencia a la hora de comer, ¿no? Tenerte aquí en el museo es representar a gran cantidad de gente que podría participar de este museo también. Tú nos estás mostrando una de tus habilidades que has heredado, que has aprendido de pastores de la zona, pero aquí puede entrar el que trabajaba luego la lana, la que hacía el queso, el que hacía el queso. Hay mucha gente que podía enriquecer en las visitas a este tipo de museos, mostrando in situ, en el momento, pues toda esa cantidad de profesiones que se encierran en la familia del pastor, ¿no? Bueno, también se come con gofio, se le echa a los cochinos y todo se aprovecha. El campo es así, el que tiene la brasa tiene que aprovechar todo. Yo ahí destacaría dos apartados bastante importantes. Una, es que nosotros lo que hemos hecho, o lo que estamos intentando hacer, o hemos intentado hacer durante todos estos años atrás que llevamos, es de ser simplemente transmisores de lo que pudieron habernos enseñado esa gente que desgraciadamente pues ya no están entre nosotros, ¿no? Un recuerdo especial, por ejemplo, a Manuelito Guedes, que fue un gran, no solamente porque nos enseñara el garrote de pelea, sino nos transmitió muchísimas cosas de una cultura general, ¿no? O sea, nosotros no nos estamos inventando, de los que estamos contando a los chiquillos o a la gente nueva, no nos estamos inventando cosas, hay que tener mucho cuidado con eso. Simplemente transmitimos lo que ellos nos transmitieron. Y en segundo apartado, digamos, lo importante de este tipo de museos es lo que hemos visto hoy, o sea, que venga esa gente, en este caso ya ha venido un colegio, ¿no? de gente más infantil, ¿no? Pero bueno, de que venga esa gente joven o de cualquier tipo de gente, sin esa gente los museos no tendrían sentido. Si no conseguimos que lo visiten, no tendría sentido. Pero luego ahí está el qué. ¿Cómo hacer que esas visitas sean estimulantes? ¿Cómo hacer que la gente que se vaya de aquí digan, oye, hoy vimos tal cosa, hoy un señor que nos contó cómo se manejaba el garrote de pelea, por decir, o cómo se cosía un collar, o cómo se hacía el queso, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos intentando cómo aprovechar no solamente este espacio del centro de pastoreo, en el municipio hay otros museos también más, ¿no? Cómo aprovechar, ya que tenemos esas instalaciones, ya que se ha hecho una inversión importante, que hay que valorar, ¿no? Cómo ahora sacarle un provecho, porque está viniendo gente de otras partes de las islas. Yo no sé si Paulino si ha venido incluso de otra isla, ¿no? Si se han dado ya el caso. Hombre, no sé, yo sí sé que del norte, por ejemplo, de Galdarguía, viene gente, visitan de distintos... Yo te lo digo porque hay gente de otras islas que estamos en comunicación, me dice, hombre, qué suerte que ustedes tienen un centro de interpretación del pastoreo cuando aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces creo que sería importante como esas visitas hacerlas todavía mucho más interesantes, ¿no? Sí, yo creo, Eduardo, que lo ideal sería que cuando alguien solicita venir a un museo, no solo se le dé el día y la hora, sino se le oferte la posibilidad de que alguien aquí le muestre una de esas actividades que iban unidas al pastoreo, ¿no? Sí, yo creo que sería importante también que se unificaran ciertos artesanos o ciertas personas, o incluso maestros que ya están retirados de la profesión, ¿no? Pero que tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Sería una especie de crear un grupo de cada uno más especialidad. Sí, yo quizás he desarrollado tanto el salto como el garrote de pelea y me he implicado más en el trabajo del cuero, ¿no? Pero claro, también hay profesores que tienen un nivel pedagógico que a lo mejor uno no tiene, ¿no? Y sería interesante que ese grupo de gente pudieran estar de alguna manera relacionados con, en este caso, el Ateneo, para que cuando haya una serie de visitas que podamos, que sean numerosas, quiero decir que va a venir bastante gente a ver, y podamos ponernos de acuerdo antes. El pastor lo cogía por la parte de arriba
lo apoyaba por esa misma punta de hierro para que no se resbale, se clave en el suelo, y con él podía bajar y caminar por los riscos. Toda una vida detrás de los pastores, Eduardo, te han hecho ir acumulando una serie de saberes que en algún momento incluso pues te planteas hasta escribirlos y plantearlos. Yo te he seguido en tu blog también, es un referente, tienes mucho que contar. Sí, pues fíjate, Pobrino, lo que me pasó curioso. Una vez cuando estaba en casa de mi madre sacando correas para coser collares, mi hermano, que me lleva 6 años, vino a corregirme. Entonces mi hermano, nosotros nacimos en Casa Santa. Claro, estábamos al lado del corral de Miguelito González, Miguelito el Pastor, en una zona que ya se ha perdido incluso la toponimia, la punta del corral. O sea, desde pequeños siempre nos hemos criado, digamos, teniendo, aunque éramos aparceros y nos dedicábamos al tomatero y teníamos nuestras pocas cabras, pero siempre estábamos al lado del pastor, con el que siempre había una relación directa. Porque tú sabes que si aquel aparcero tenía sus animales, no tenía un macho, tenía que pedirle el macho prestado al pastor. Le interesaba que el macho fuera de otro ganado. Sí, o incluso le compraba una machorra o una cabra que llegaran a cierto trato, ¿no? Entonces, realmente fue ya galletoncito cuando me interesé más en serio, ¿no? Que comentabas que tu hermano te corrigió en un... Claro, me dijo, no, hombre, las correas se sacan de esta manera. O sea, digo, anda, pero si sabes... ¿Qué sabes? Porque él cosía de pequeño collares con este pastor, ¿no? Y yo investigando sobre el tema, resulta que uno de los principales informantes lo tenía en mi propia casa, ¿no? Yo lo había aprendido jugando. Y él lo había aprendido jugando, ¿no? Entonces, pues claro, hemos intentado... Empezamos un poco con el garrote de pelea, porque quizás nos atrajo en esa época de juventud, pero luego nos dimos cuenta, cuando íbamos a las casas de esos pastores, que ellos tenían mucho que contar, no solamente del garrote de pelea, ¿no? Que tenían muchísimas cosas que contar, y realmente querían contar esas cosas. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que teníamos que ir tocando diferentes aspectos y niveles de su cultura, ¿no? El trabajo de la piel, la trasquilada de las ovejas, incluso en cuestiones que necesitaban que les ayudáramos. A veces cabras que se les perdían en esa murga, entonces como nosotros éramos más ligeros con los garrotes de salto, pues oye, mira a ver si puedes ir por aquella zona que llevo 3 días sin la pipana, la parda y hasta que no me aparecen, ¿no? A raíz de eso, Paulino, hemos intentado recoger todo lo que se haya podido, sobre todo porque es importante que esas generaciones no se nos vaya y se nos pierda su conocimiento. He querido reflejarlo en un libro, todavía sigue en corrección. El conocimiento de la geografía de la isla por parte de los pastores es más que asombrosa. Tú te juntas con un pastor y le cuentas... ¿Tú que has caminado? ¿No te has encontrado con un pastor que le pregunta y donde tú conoces un barranco, él te nombra... Te dice 5, ¿no? Y para ti es el mismo. Y tú dices, pero ¿qué me está diciendo, no? Si yo he estado por ahí. Sí, o sea, cada pequeña cañada, cada ladera tiene su nombre y tiene su historia. Están después quienes buscan ese entroncamiento de la cultura pastoril con una cultura ya aborigen, digamos, prehispánica, ¿no? Sí. Y que lo relaciona hasta con la cultura masí, ¿no? Yo creo que también ahí es difícil porque nos perdemos, nos resulta muy difícil ir hacia atrás, ¿no? Y yo sí tengo una espina clavada, ¿no? Que a veces cuando escribimos el libro de nuestra historia, hay páginas parece que no nos importan. O sea, las páginas referentes a 1890, 1850... 1890 nació Miguelito Mayor, por ejemplo, ¿no? Que su padre era pastor, que su abuelo era pastor, ¿no? Y parece que no, que nos interesa más retrotraernos a la época aborigen. Me parece bien, pero sin olvidar. Y Santa Lucía tiene una de patrimonio que analizar, que estudiar y que ver, increíble, ¿no? ¡Ya se afuera a morir! ¡Aparta sin ya! ¿A dónde vas, hombre? ¡Pasa para aquí, ver! ¡A los demonios! ¡Ir! ¡A perra los demonios! ¡Atrevido! ¡Somos para arriba! ¡Mira! ¡Aparta! ¡Aparta fuera, coño! Bueno, esta es una de las hebillas antiguas. De hecho, incluso con las hebillas modernas siguen haciendo lo mismo. O sea, un pastor, cuando si te compra una hebilla moderna, lo primero que hace es quitarle la aguja y fabricarle una aguja, ¿no? Porque la aguja tiene que tener este doblez hacia abajo y en cambio en la punta totalmente contrario y que monte. Que no sea recta, ¿no?
es una solución eficaz para que trabe, ¿no? Como cuando nos ponemos el cinto, para que trabe eficazmente el collar y no se abra bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, claro, ellos no tenían la forma de soldar, entonces fíjate cómo cerrada. Bueno, esta quizás es un poco tosca, o sea, hemos encontrado, estas son reproducciones que he hecho yo, hemos encontrado cómo han llegado a conseguir una manera de remachar que te quedas incluso asombrado de que, claro, es que muchos pastores se hacían amigos de la gente que trabajaba en los pozos para coger los trocitos de... y porque estos tenían la fragua, normalmente en los pozos había una fragua y entonces pues a lo mejor el mismo pozero, que no es que fuera herrero, lo calentaba y le daba un cerramiento. Entonces, claro, era la villa que tenían a mano para conseguir, porque yo no sé, me imagino que en 1850 o en fechas donde irían a comprar a Las Palmas. Lo mismo pasaba con el cuero. El cuero de los collares, normalmente aprovechaban zapatos, cuidado, que un zapato viejo tampoco era muy fácil de conseguir. Yo llegué a encontrar a quien los hacían con las correas de los pozos de los motores. Me llamaron a denominar a esas correas, que son súper anchas, pelo de camella. No sé si eran de cuero de camello, pero sí he visto hechas con correas de esos motores, las correas de los collares, ¿no? Son salinas las coplas acompañadas del viento, son cantares de sal los que canta el salinero, es la sal la que acaricia en un sueño.